y nos está preocupando más la situación. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis hermanos, amigo, amiga, tú que nos estás viendo, tenemos no sé, es una pandemia también en las iglesias, pudiéramos llamarlo de alguna manera, porque es a nivel mundial. Ver cómo hay enseñoreamiento de la grey. Estamos viendo cómo pastores, más que de que fungir una figura pastoral y un ministerio pastoral, como lo marca la escritura, más se está viendo una aplicación de un apostolado, ¿verdad? Y vamos a irlo viendo a lo largo de los estudios que vamos a tener. Vamos a ir viendo a través de esta diferencia, qué es la diferencia entre un apóstol, entre un profeta, los ministerios que Dios estableció y los que hoy están vigentes en la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta serie de eclesiología, es decir, es bastante extensa, no sé cuánto nos vaya a llevar, no sé si de aquí a diciembre la acabemos, pero vamos, aquí en redes, pues estamos haciéndolo como que muy resumido, ¿verdad? Pero sin embargo te invitamos posteriormente, ayúdanos por favor a orar, ayúdanos mucho a orar porque que Dios nos logre proveer un lugar para que podamos estar presencialmente y presencialmente nos va a poder ayudar a nosotros hacer preguntas, respuestas, ¿verdad? Como lo conocíamos en muchas iglesias que le llamamos la escuelita dominical. Entonces poder platicar de esta manera y dudas que tengas y todo eso, también déjalo en los comentarios, pero sobre todo poder estar en un lugar donde podamos igual seguir compartiendo la palabra de Dios, poder orar y poder cantar también a nuestro Dios y ir aprendiendo más de su palabra. Así que llévanos en tus oraciones ahí para que Dios provea un lugar pronto y de esta manera podamos seguir exaltando su nombre. Bueno, la teología sistemática puede sonar así como que no sea a lo mejor muy rimbombante o muy intelectual, ¿no? Pero sin embargo es algo tan digerible, es el estudio de Dios, ¿verdad? De una forma sistemática, y la eclesiología es parte de Dios, porque como la esposa del Cordero, de alguna manera pudiéramos relacionarlo así, ¿no? Somos parte de Dios cuando somos iglesia. Entonces vamos a estar estudiando acerca de eclesiología bíblica. Y bueno, hay algo que yo quiero que tú tengas en cuenta, es que Dios estableció tres instituciones divinas. Para los que estuvimos hace un tiempo, estuvimos en un ministerio con matrimonios y una de las cosas que tocamos fue esto. ¿Por qué? Porque es el todo del todo de la humanidad. Estas tres instituciones Dios las estableció, Dios las instituyó, ¿sí? Y la primera es la familia, ¿sí? La familia es la primera institución que Dios estableció, creada en el jardín del Edén antes de la caída del hombre, pudiéramos de alguna manera, es decir, estuvieron en el huerto del Edén antes de la caída del hombre. Y bueno, la familia es esta primera institución que Dios establece en la tierra. Empieza con el matrimonio, ¿verdad? Y de esta manera la procreación de los hijos. Entonces es una unión, ¿verdad? De un hombre y una mujer en matrimonio para la procreación, el compañerismo y formación de los hijos. El propósito de la familia es ser el fundamento de la sociedad donde se enseñan principios morales, espirituales y glorificar a Dios. Es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Glorificar a Dios. Entonces podemos encontrar a lo largo de la escritura muchos fundamentos bíblicos. Recuerda, si tienes ahí donde anotar Génesis 2:24, ahí podemos empezar partiendo acerca de esta primera institución. Génesis 1:28, ¿verdad? Donde también Dios les manda al hombre a fructificar y multiplicar y llenar la tierra, sojuzgadla, dice. La escritura le da una cierta autoridad al hombre también, y esto es un mandato que Dios da. Y también Efesios 5:22 al 33, Efesios 6:1 al 14. Entonces estos pasajes van a describir también los roles, responsabilidades mutuas de esposos y la relación entre padres e hijos. Pero la segunda institución que Dios establece, y esta la podemos ver más claro después de Noé, ¿verdad? Después que hubo toda esta depravación antes de Noé, y por esa razón la escritura nos relata, ¿verdad?, que Dios decide destruir la tierra a través de un diluvio de agua. Nunca había llovido antes de arriba hacia abajo, ¿verdad? Siempre era como un vapor, un vaho que salía de la tierra, que era lo que regaba de alguna manera las plantas. Y posteriormente, cuando el diluvio, por eso la gente no creía el mensaje de Noé, porque nunca habían visto llover, nunca. Entonces, posteriormente de esto, por eso la misma escritura dice que como en los tiempos de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces es como nos podemos ver, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de depravación también que está habiendo, ¿verdad? Cosas que son terribles y espantosas. Y hay algo que también tenemos que entender, es que
Gobierne quien gobierne, no se va a detener. Esto va a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque ya está escrito, así ya está dicho. Entonces la iglesia no va a poder frenar esto, sin embargo la iglesia sí tiene el deber de proclamar la verdad de Dios, que es como lo que estamos haciendo en esta ocasión. Entonces el gobierno civil es también instituido por Dios con el fin de mantener el orden y la justicia en una sociedad caída. Es la autoridad que Dios delegó para que los seres humanos podamos ser castigados, obviamente si infringimos las leyes, que también se proteja a los inocentes y garantizar la justicia, la paz y la seguridad social. Los gobernantes son considerados de alguna manera también dentro de la escritura servidores de Dios, aunque sabemos que muchos de ellos no están sirviendo a Dios, pero sin embargo es considerado, por eso la palabra de Dios nos manda sujetarnos, no pasarnos por nada la autoridad que Dios mismo estableció a través del gobierno civil. Y esta también debe glorificar a Dios. El fundamento Romanos 13, del 1 al 7, usted lo puede leer. Génesis 9 al 6 también lo puedes leer. Posteriormente, Primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, dice su palabra, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como enviados a él por castigo a los malhechores y alabanza del bien. Entonces, es lo que podemos ver. Ahora, la tercera institución, que es en la que vamos a estar meditando, pero yo sí quiero que tú vayas viendo por qué, porque miren, la última que Dios establece, ¿sí? La última, y no estamos hablando de la última porque fue la última como tal, pero a lo que vamos es que la última, que es la iglesia, no puede existir si no está bajo un gobierno civil y si no tiene familias. Si nos damos cuenta por qué es la importancia de entender que Dios dejó establecida tres instituciones. Por eso se le conocen como las tres instituciones divinas. La familia, el gobierno, de alguna manera tiene autoridad sobre las familias. Y la iglesia se compone ¿de qué? De familias. Entonces, de esa manera es como podemos nosotros darnos cuenta la importancia de estas tres instituciones que Dios dejó. Ahora, en cuanto a la eclesiología, que fue la institución que Dios estableció a través de lo que vamos a estar viendo. La eclesiología es de alguna manera es la rama de la teología sistemática que se dedica al estudio de la iglesia. Su nombre proviene de las palabras griegas eclesia, iglesia, asamblea, y logos, estudio, ¿sí? Entonces, esto es de alguna manera lo que podemos encontrar a través de estudiar eclesiología, ¿verdad? Y estudiar eclesiología, pues bueno, nos va a ayudar a profundizar en varios aspectos fundamentales, ¿sí? Vamos a encontrar y a lograr definir la naturaleza de la iglesia, el propósito y la estructura de la iglesia. Hablando un poquito más sobre eclesiología, la eclesiología es el estudio teológico de la iglesia, es decir, vamos a estudiar desde la perspectiva de Dios. Y es importante que entendamos esta palabrita, perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tú sabes, a la vuelta de la esquina ya están casi como los Oxxos, ¿verdad? El eslogan de Oxxo es a la vuelta de tu vida, algo así, no recuerdo. Pero prácticamente ahorita podemos encontrar a como Oxxos en cada esquina, podemos encontrar iglesias también. Digo, ahora la pregunta es, ellos se llaman iglesia. Desde la perspectiva de Dios, ¿son iglesia? Si no son iglesia, entonces ¿qué son? Eso es lo que vamos a ver. Entonces la eclesía, de alguna manera la iglesia desde la perspectiva de Dios, que es fundador de la iglesia, de manera sistemática vamos a ver su propósito, estructura, gobierno y organización. La eclesiología estudia la doctrina, es decir, doctrina no significa otra cosa más que enseñanza. A veces lo tenemos como una palabra demasiado intelectual, ¿no? Decir doctrina, pero es como decir enseñanza. Entonces, la enseñanza de la iglesia, si tú y yo somos hijos de Dios, o has pensado asistir a una iglesia, vamos a estudiar entonces estos aspectos para evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. Si donde te congregas o donde piensas reunirte a lo mejor el día de mañana, o a lo mejor tú nunca te has reunido en alguna iglesia, es primera vez que estás teniendo contacto con algún contenido cristiano o que está abordando esta temática, entonces si piensas reunirte en alguna iglesia, bueno, que tú puedas tener como un tipo checklist, ¿no? Llamarlo de alguna manera, donde tú puedes decir, a ver, ¿cumple esto? Sí, ¿cumple esto? Sí, ¿cumple esto? Sí, ¿cumple esto? No, ok, entonces aguas, ¿no? Vamos a ver qué tanto pudiera
eso realmente. Si no cumple algo, pues entonces muy probablemente no es una iglesia de Cristo. O sea, démonos cuenta hasta dónde realmente esto trasciende, ¿sí? No es cualquier cosa. Ahora, ¿qué es, por qué y para qué existe la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos días que, como dijimos, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, ¿verdad? Pero sin embargo, de alguna manera lo que nosotros queremos aquí es que vamos a estudiar la naturaleza y el origen de la iglesia, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo ahorita un poquito acerca como introducción, la misión y el propósito de la iglesia. Vamos a ver cómo se puede uno hacer miembro de una iglesia, cómo uno pasa a ser miembro de la iglesia. Vamos, antes de ver la membresía, vamos a ver también cómo ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Porque es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas salvas por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y que de esta manera también han sido bautizados, es decir, que ya han obedecido, porque el bautismo es un acto de obediencia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces vamos a ver también la importancia de que porque la iglesia es ese conjunto, ¿verdad? O esa congregación de salvos y bautizados. Entonces, cuando tú eres salvo, eres parte de la familia de Dios, y cuando tú ya te bautizas, entonces pasas a ser parte de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en la membresía. Vamos a ver dones, talentos y ministerios. Hay dones que ya no están vigentes. ¿Cuáles son los que están vigentes? ¿Cuáles son los que no? ¿Por qué? Porque aquí también tú vas a poder discernir entre una iglesia de Cristo o no, ¿verdad? Hoy en día hay iglesias que se caen, que vomitan, que se revuelcan en el piso, que hablan en lenguas y muchas otras cosas. Vamos a ver si esas manifestaciones son realmente el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, y también vamos a ver si esos dones que todavía ellos dicen que existe, pues bueno, si realmente todavía están vigentes, más que existir, si están vigentes en nuestros días. Y eso lo vamos a tratar en dones, talentos y ministerios. Y por supuesto, yo creo que es un tema, sobre todo a mí particular, que me llevó a profundizar más en esto, es sobre el gobierno y la estructura de la iglesia. Vamos a ver también el gobierno y la estructura de la iglesia, hasta dónde tiene autoridad el pastor, porque sí, un pastor tiene autoridad, pero ¿qué tipo de autoridad? ¿Hasta dónde comprende realmente la autoridad de un pastor? ¿Hasta dónde realmente tiene sus limitaciones el pastor? Porque no es una autoridad suprema como la de Dios, no. El pastor tiene limitaciones en su autoridad. La iglesia también tiene libertad para ejercer cierta autoridad de parte de Dios, que también Dios le ha dado. Y esa libertad y autoridad que Dios le ha dado, entonces, ¿hasta dónde está limitada también? ¿Verdad? Y vamos a ver qué es ¿cómo llamar? Es un maridaje, por decirlo de alguna manera, o es un complemento de autoridad, y vamos a ver la diferencia que vamos a poder apreciar tan hermosa que hay entre la autoridad entre el pastor y la iglesia, o los oficiales, diáconos, pastores e iglesia. Y eso lo vamos a ver en el gobierno y en la estructura de la iglesia. Yo no sé hasta aquí cómo ves, digo, la verdad, va a ser algo que vamos a profundizar bastante. Si es algo, si te das cuenta, o sea, nada más decir, no, sí, ese se llama iglesia. Y a veces, hoy en día, la verdad, le soy sincero, ya no es como antes, que uno podía confiar, que tú decías, es iglesia bautista, ¿no? Se tenía o se tiene quizás todavía el concepto de que las iglesias bautistas pues son unas iglesias con muy sana doctrina, ¿verdad? Entonces, pero ya ahorita ni el rótulo bautista es una garantía de que realmente se está enseñando una sana doctrina. A veces tú puedes encontrar que se predica muy buena doctrina, pero que no se practica. Y hay un pensamiento que también te quiero poner hoy en la noche también, en esta oportunidad que estamos teniendo de estudiar la palabra de Dios juntos. Es que hay personas que dicen, es que la doctrina es una cosa y la práctica es otra. Mis hermanos, amigo, amiga, doctrina, que dijimos que es enseñanza, es decir, la enseñanza de Dios debe regir nuestra práctica. Todo lo que tú y yo aprendemos, por decirlo. Alguien que se mete a estudiar una profesión. Por decir, yo estudié licenciatura en comunicación. Ahí yo aprendí cómo manejar los medios, cómo manejar redes, producción televisiva, radial y todo eso. Yo lo fui aprendiendo, me fueron adoctrinando para ello. Entonces, ¿para qué? Para que luego yo lo practicara, lo ejerciera, lo ejecutara ese conocimiento. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si no hay doctrina, si no hay enseñanza, no hay práctica. Nunca va a estar disociada la doctrina de la práctica. Unos dicen, no, eso es una diferencia de práctica. No, no.
la doctrina rige la práctica. Porque uno de los estatutos precisamente que tenemos y es que dice que la escritura, es decir, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe. Es decir, ahí está depositado mi pensamiento, todo lo que yo creo, ahí está depositado. De fe, de orden, quien alinea mis pensamientos, mis actitudes a la palabra de Dios, de orden y de práctica, todo lo que hago. Todo lo que practico está regido por ese libro. Entonces no podemos decir que una cosa es práctica y otra cosa es doctrina. Son lo mismo. Una no puede coexistir sin la otra. Primero es la doctrina y después es la práctica. Ojo con eso, porque hay pastores, hay liderazgos y aún a veces hasta en seminarios se enseña, no, eso es una cuestión de práctica, no te preocupes, no hay problema si hay diferencia de práctica. Doctrina rige la práctica. Entonces, para que nos quede bien claro esa parte. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a lograr al estudiar eclesiología, mis hermanos? Y es lo que espero de parte mía, que Dios me utilice, ¿verdad? Y de parte de Dios, yo creo que esto es también lo que Él quiere que terminemos concluyendo cuando terminemos todo eso, es que logremos identificar si estamos en una iglesia de Cristo, confirmarlo, ¿verdad? Yo no te quiero hacer dudar de que estés en una iglesia de Cristo, ni te estoy hablando de alguna manera, yo te estoy hablando de la iglesia perfecta a través de la palabra de Dios. Sabemos que la componen familias, lo componemos humanos, por lo tanto va a haber de alguna manera cierta imperfección si ponemos nuestros ojos en la gente, si ponemos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, Él es el perfecto. Entonces, es lo importante aquí. Yo no quiero hacerte dudar, sin embargo, lo que queremos es tener elementos para poder confirmar que estamos en una iglesia de Cristo o para identificar si realmente a lo mejor no lo estamos. Entonces, lo que queremos es identificar si estás en una iglesia de Cristo o en una secta. 2, esclarecer si estás sirviendo a Dios o al hombre, porque hoy en día hay mucha manipulación de parte de los liderazgos, desde el pastor obviamente. Si el pastor está corrompido, la estructura lo va a estar también. O sea, no esperemos, es como cuando decimos, es que si el cuerpo policíaco, el gobernador o el presidente de la república, o de la nación está corrompido, todo va a venir a corromperse también. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Aquí la diferencia es que Cristo es la cabeza. Y eso es algo muy importante que vamos a también a recordar o vamos a aprender a través de eclesiología. Cristo es la cabeza, es decir, la cabeza es perfecta. Pero el problema está muchas veces en las personas que fungen la función como pastores, ¿verdad? O oficiales dentro de la iglesia, entonces, o líderes, como se le llama también hoy en día. Que bueno, la palabra líderes no la encontramos en la Biblia, lo que sí encontramos es la palabra siervo, ¿verdad? O siervos, que al final de cuentas su raíz etimológica y la definición de siervo es esclavo. Entonces somos esclavos por amor a Cristo. Ahora, aquí lo importante es que cuando nosotros entonces vamos entendiendo, ¿sí?, que puede haber cierta manipulación, en ocasiones nunca te habían dado la oportunidad a lo mejor de predicar, de enseñar, o a lo mejor de subir a cantar, o de estar en un ministerio, y de repente a lo mejor por ahí te están viendo desanimado y te dan un ministerio rápido para que no te vayas de la iglesia. Son estrategias humanas para retener a la gente, o hay algo que no te está pareciendo y tú lo mencionas y rápido te hacen a un lado. Entonces, o sea, esto es lo que queremos ver aquí. En eclesiología vamos a ver si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al hombre. Comprobaremos también si el modelo de gobierno y administración de la iglesia donde te congregas es conforme a la Escritura. Eso es lo que queremos lograr también al finalizar toda esta serie de estudios. Es decir, que tú logres comprobar si la forma en que se gobierna en tu iglesia, es decir, cómo se lleva la autoridad en la iglesia y también la forma de administrar la iglesia, realmente va conforme a las Escrituras. Y también lo que queremos es recordar o aprender de alguna manera cuáles son las responsabilidades, autoridades y limitaciones de autoridad de los líderes, de los pastores y la iglesia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ir viendo, ¿verdad? En esto. Y ahora, fuimos de alguna manera mandados como iglesia. No es una responsabilidad solo pastoral. Ojo con esto. Ojo con esto, no solamente es una responsabilidad pastoral, sino de toda la iglesia. Es un mandato a sus apóstoles, a los pastores, a los apóstoles en aquel momento, porque somos una iglesia apostólica, ¿verdad? Entonces, pastores e iglesia que Dios está dejando establecida en la tierra. Algo que le pidió el Señor es que enseñen todo lo que Él nos ha mandado, no algunas cosas.
todas las cosas, no clasificándolas, no dándole prioridad a unas que otras, sino todas las cosas. Hay otra corriente de pensamiento que dice de la siguiente manera: hay doctrinas primarias o principales o primordiales y doctrinas secundarias. No hay, es cierto, no hay ninguna clasificación en la Biblia de eso. Precisamente las que toman o ponen o clasifican como secundarias son las que generan un montón de problemas y controversias dentro de las iglesias. Muchos dicen el contraer matrimonio por segunda o tercera ocasión, si ya te divorciaste y todo eso, eso es una doctrina secundaria. Es más, ahí es donde muchos dicen, eso es una cuestión de práctica, ni siquiera es doctrina. Todo está, eso es un pensamiento diabólico. Realmente no hay doctrina que sea más importante que otra. Todas las cosas que Él nos ha enseñado, nos ha mandado el Señor Jesucristo a enseñarlas. Es decir, no podemos nosotros suavizar las escrituras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El mandato fue: id y haced discípulos, no seguidores. Discípulos. Hoy en día se está creando seguidores, así como en las redes sociales están los pastores, los liderazgos más preocupados en cuánta gente los sigue que realmente en hacer discípulos. Cuánta gente nada más está siguiéndolos a ellos y no a Cristo. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y la palabra del Señor nos manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Él promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con la iglesia que hace lo que anteriormente pidió: hacer discípulos, ir. La palabra de Dios no dice tráiganlos. Hoy en día las iglesias no salen a evangelizar, no salen a predicar. Son nada más activititis aguda. Vamos a hacer una actividad aquí y los invitamos y todo. Y por todo cobran también por las actividades. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que ver. Es que la palabra de Dios aquí a lo que nos está mandando es a ir hacia ellos, a ser discípulos, ¿sí? Y hacer discípulos es enseñarles, ¿sí? Discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces vamos a ver el origen de la eclesiología. Origen y definición de la palabra eclesiología, ahí lo podemos ver en pantalla, ¿verdad? Si tú lo estás viendo ahí también, digo, posteriormente va a estar disponible también en YouTube para que lo puedas ver en más grande, ¿verdad? En tu televisión, no sé. Digo, hay otros que también tienen Facebook instalado en sus pantallas y también lo pueden estar viendo desde Facebook en la televisión, pero esto va a estar disponible posteriormente en YouTube, porque en Facebook solamente tardan un mes los en vivos y automáticamente se eliminan. En YouTube hasta ahorita no. Pero bueno, después de este paréntesis que les acabo de hacer sobre esto, ahora sí vamos a ver la palabra eclesía. Eclesía es una palabra de origen griego que en su uso original en el mundo grecorromano no tenía una connotación religiosa realmente. Literalmente significa los llamados fuera o la asamblea de los ciudadanos. Fíjense bien lo que les estoy comentando aquí en esto, ¿sí? Es decir, el significado literal de la palabra eclesía. Ahora, el origen de donde viene la palabra eclesía es una palabra compuesta. Si lo vemos aquí en pantalla, se dan cuenta, dice iglesia, ek y kaleo. Son las dos palabras que componen la palabra eclesía. Si ek es una preposición denotando el origen de o fuera, es decir, de lugar, tiempo o causa, ¿sí? Entonces, fuera o de es lo que significa ese prefijo o esa preposición ek, ¿sí? Y kaleo significa llamar, es decir, es un llamado enérgico, propiamente en voz alta, es decir, es un llamado, ¡hey! Como cuando le decimos, ¡hey, hijo! ¡Tráeme las chanclas! ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, eso viene siendo ese tipo de llamado, ¿no? Es decir, un llamado hacia afuera. Entonces, una palabra compuesta como a lo mejor abre latas, ¿no? Es una palabra compuesta abre latas y por eso se llama así, porque la función que tiene ese instrumento pues son abrir latas. 19, que es una palabra compuesta de 10 y de 9, rompecabezas, salvavidas, extraordinario, comprometido. Es decir, así como esas palabras compuestas en nuestro lenguaje, en el tema aquí en el griego, ¿sí? Estamos hablando de eclesía, ek y kaleo. ¿Sí? Son las dos palabras de alguna manera que
componen la palabra eclesía, que de alguna manera este llamar fuera significa convocar gente específica para una tarea específica. Sí, es algo que de alguna manera nos debe quedar cuenta, de tomar en cuenta. Llamar fuera, es decir, es una reunión popular, específicamente una congregación religiosa, convocar gente específica para una tarea específica. Tiene un significado de asamblea, concurrencia, congregación y de ahí posteriormente de iglesia. En la antigua Grecia, específicamente en ciudades como Atenas, la eclesía era la asamblea formal y democrática de los ciudadanos libres. Fíjense bien, o sea, la eclesía era la asamblea formal y democrática de los ciudadanos libres. O sea, es decir, cuando decían, convocaban, ¿no? Como cuando hacen la convocación para la reunión de padres de familia, o cuando los comités que arman, no sé, de repente para los partidos políticos, o de repente ciertos gobiernos para hacer pues una asamblea, ¿no? Que es lo que significa iglesia. Entonces, en la antigua Grecia era una asamblea formal y democrática de los ciudadanos libres que se convocaban para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos públicos, leyes y guerras. O sea, hasta esa parte de importante era esta reunión. Era un término político y social para una reunión con un propósito claro y definido. Ahora, ¿cuál es su uso en la Biblia? Porque aquí estamos hablando del contexto, es decir, esta palabra eclesía no fue una invención que hizo el Señor Jesucristo cuando lo dijo en Mateo 16 a Pedro. No fue una palabra nueva. Podemos darnos cuenta que de alguna manera ya existía como en el lenguaje común, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver la connotación poco a poco acerca de la palabra eclesía en el uso y en el contexto bíblico. La palabra eclesía adquiere un significado profundamente religioso y teológico en las Escrituras, evolucionando en dos contextos principales. Y aquí es donde vamos a la siguiente parte. Cajal y eclesía. Cajal es en hebreo, ¿sí? En hebreo, y en el griego es eclesía, ¿sí? Cajal, dice, es una palabra de origen hebreo, literalmente significa asamblea o congregación. Eclesía, palabra de origen griego, literalmente significa los llamados fuera o la asamblea de los ciudadanos, y es una palabra compuesta, como ya vimos. En el Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿sí? La traducción griega del Antiguo Testamento, que pues se escribió en hebreo, ya que el Antiguo Testamento pues fue escrito casi en su totalidad en hebreo, el idioma del pueblo de Israel. Unas pocas secciones como partes de Daniel, Esdras, fueron escritas en arameo. Ahora, el uso de eclesía para traducir la palabra hebrea cajal, que significa congregar, convocar, juntar, llamar, reunir, o visto desde el enfoque religioso o bíblico, pudiéramos llamar asamblea del pueblo de Israel. De esta manera, el término ya estaba familiarizado con la idea de un grupo de personas llamadas por Dios para ser su pueblo. Desde el Antiguo Testamento podemos encontrar esta palabra. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, un dialecto común del griego que se usaba en el Imperio Romano en el primer siglo. Jesús y los apóstoles adoptan el término y le dan un significado radicalmente nuevo. La eclesía ya no era una asamblea política o la congregación de Israel, sino el cuerpo de Cristo. Aquellos que son llamados fuera del mundo y del pecado por la gracia de Dios para formar parte de su pueblo redimido. Es el término principal para referirse a la iglesia hoy día, entendiendo como iglesia a un grupo de personas nacidos de nuevo y bautizados. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, la escritura se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Son los 3 idiomas. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y como vimos, algunas partes en arameo. Y posteriormente el Nuevo Testamento en el griego koiné. Ahora, aquí es donde podemos nosotros encontrar la palabra eclesía. Por lo menos yo las conté yo en una concordancia electrónica que tengo acceso. De hecho, tú puedes encontrarla. Se llama minconcordancia.com. Así la encuentras la página. Pones la palabra que quieres buscar en la escritura y te aparecen todos los textos que hablan sobre ese tema. Entonces, yo al ponerla ahí, en esa concordancia electrónica, yo conté 108 veces la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, siendo los evangelios Hechos, siendo los evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas paulinas, los libros donde más aparece esta palabra. Ahora,
la palabra eclesía no es traducida ni relacionada por primera vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra eclesía como tal no aparece, ya que fue escrita originalmente en hebreo. Sin embargo, su concepto y significado se transmiten a través de la palabra hebrea kahal, que significa asamblea o congregación. Entonces, es importante que vayamos entendiendo esto porque la palabra eclesía se encuentra por primera vez en la Biblia en la Septuaginta, la traducción griega en el Antiguo Testamento hebreo. Los traductores griegos usaron eclesía para traducir kahal. El primer uso en la Septuaginta y por extensión el primer lugar donde se encuentra un texto bíblico lo podemos hallar en Deuteronomio capítulo 4 versículo 10 en el contexto del pacto en el monte Horeb, Sinaí. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Fíjense bien, aquí yo tengo una muestra. Esta es otra plataforma que tú tienes acceso, es gratuito. La verdad que hoy en día, yo no sé, los predicadores de antes que no contaban, a veces tenían que comprar libros carísimos, un interlineal griego, hebreo, es carísimo. Yo creo que hasta la actualidad. Pero mira, hazte de estas herramientas cuando estudies la escritura. Te va a ayudar muchísimo, te va a abrir el panorama, vas a irte más a la raíz y al contexto y a una interpretación más adecuada conforme a la escritura al momento de poderlo ir haciendo de esta manera. Entonces, es algo importante. Fíjate bien, ahí tengo el interlineal hebreo español. ¿Sí? Y ahí sí lo puedes ver en la pantalla. En la parte de arriba viene el hebreo. En la parte, las letritas azulitas son los derivados. Tú le das clic y te aparecen los derivados o qué palabras más se relacionan con esa en el hebreo, en este caso. Y aquí en la que está encerradita, hay una que está como encerradita, sombreadita en negro. Ahí es donde encontramos la palabra kahal en hebreo. Ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. No es en la primera parte donde aparece en la Biblia. Sí, lo podemos encontrar en el Pentateuco varias veces, esta palabra kahal. Entonces, aquí es el texto que dice: el día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, aquí es donde está utilizando la palabra kahal. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, la palabra iglesia, ¿sí?, viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos nosotros entender la iglesia si no la entendemos desde el Antiguo Testamento. No disociemos el nuevo y el antiguo. Es cierto, de alguna manera hay un nuevo pacto, hay un antiguo pacto, sí, eso es completamente cierto, pero la iglesia no la vamos a poder entender si no vamos entendiendo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ir viendo, porque de alguna manera cada vez que dice congreguen al pueblo, mi pueblo Israel, convócalo para un propósito en específico que Dios lo pide, ahí podemos encontrar esa palabra kahal. Por lo menos miren en el Pentateuco, ¿sí? En el Pentateuco podemos estarlo encontrando. Si se dan cuenta, miren aquí les aparece, era lo que yo le decía, el Strong hebreo 6950 es la palabra relacionada, así es kahal. Es una raíz primaria, significa o define convocar, acercar, convocar o congregarse, perdón, convocar, hacer fiesta, juntar o juntarse, llamar, reunir o reunirse. Entonces, de ahí viene y de ahí se origina la palabra kahal. En el Pentateuco lo encontramos en Deuteronomio 9:10, Números 16:3, Levítico 4:13, en los libros históricos en Primera de Reyes 8:14, Primera de Crónicas 28:8, en el Salmos 22:22. De hecho, el Salmo 22:22 está muy bonito. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la kahal, ¿sí? O en medio de kahal, en medio de la congregación te alabaré. O sea, aquí podemos encontrar, ¿sí?, la palabra iglesia, de alguna manera, que es de donde se agarra literalmente para traducirla al griego como eclesía. Entonces, es por eso que tenemos que entender que sin entender el pueblo de Israel y la conexión que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia, no vamos a disfrutar ser iglesia. Entonces, Joel 2:16 también viene ahí: reunid al pueblo, santificad la reunión, es la parte donde viene la palabra kahal. Entonces, la relación que podemos encontrar entre estas palabras, ¿sí?, es que no podemos entender la iglesia neotestamentaria sin enlazar al pueblo de Israel como ese tipo, cuadro, sombra de lo que habría de venir con Cristo como la cabeza, el novio, el esposo
de la iglesia. La relación que de alguna manera podemos encontrar entre la palabra eclesía y la palabra hebrea kahal es fundamental para entender el concepto de iglesia en la Biblia. En esencia, eclesía es la traducción griega que se utilizó en la Septuaginta, por lo tanto, para el término hebreo kahal. Por lo tanto, mi hermano, no vamos a poder entender la iglesia neotestamentaria si no lo enlazamos con el pueblo de Israel como ese tipo, ese cuadro, esa sombra de lo que habría de venir. Entonces, eso es algo muy importante. Y aquí es donde podemos encontrar esa relación, ¿verdad? Como ya lo hemos comentado. Kahal, dijimos en hebreo, se refiere a una asamblea o congregación, y lo vemos cuando el pueblo de Israel es convocado con un propósito específico, a menudo para asuntos religiosos o comunitarios. La palabra subraya la idea de un grupo que ha sido llamado a reunirse. Eclesía en griego, que dijimos es la traducción o la transliteralización, por llamarlo de alguna manera, de kahal, pasarlo del hebreo al griego. Su significado original era asamblea de ciudadanos llamados fuera de sus hogares para deliberar sobre asuntos públicos. En ambos casos la idea central es la de un grupo de personas que han sido convocadas o llamadas fuera para formar una asamblea con un propósito definido. Entonces, eso es lo que nos debe de quedar muy, muy claro. Ahora, aquí, cuando los traductores judíos, ¿sí?, del Antiguo Testamento al griego en la Septuaginta eligieron la palabra eclesía para traducir kahal, ellos no solo buscaban, ¿sí?, un equivalente lingüístico, sino también un concepto que capturara la idea de un pueblo de Dios congregado. Eso es algo que no perdamos de vista, por favor, no perdamos de vista, porque vamos a ir viendo a lo largo de esto cómo en Pedro, precisamente Pedro dice esto, y vamos a ver algo muy padrísimo. ¿Por qué Pedro, uno de esas hombres, dices, bueno, Pedro, ¿por qué dijo algo tan tremendo como esto? Pero vamos a ver esa relación, ¿verdad?, que hay, porque ya no somos, dice, en otro tiempo no erais pueblo, ahora somos pueblo. Entonces, vamos a ver esa conexión tan preciosa que hay entre la iglesia y el pueblo de Israel. Entonces, esto es algo que quiero que quede y que está resaltado en negrita. Los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego no solo buscaban un equivalente lingüístico, sino algo que capturara, un concepto que capturara la iglesia de un pueblo de Dios congregado. Entonces, por favor, eso no lo perdamos de vista. En el Antiguo Testamento el kahal era la asamblea del pueblo de Israel, el pueblo del pacto de Dios, era una comunidad nacional y al mismo tiempo la asamblea de adoradores de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles adoptan este término de eclesía para referirse a la iglesia de Cristo. Al hacerlo le dan un significado radicalmente nuevo y universal, es decir, aplicable de esta manera para que la iglesia ya no sea solo una asamblea de una nación, en este caso Israel, sino la asamblea de todos los creyentes en Cristo, de los llamados fuera de cada nación, tribu y lengua. Y aquí se asocia con la palabra santidad, ¿verdad? La palabra de Dios nos llama a ser santos como Él es santo. ¿Sí? Entonces somos apartados para Dios para un propósito especial. La iglesia es llamada fuera de alguna manera de esta corriente del mundo para que de alguna manera seamos una iglesia de Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, preciosísimo este versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí el para qué es una conexión de propósito. ¿Cuál es el propósito de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios? El propósito es anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, de este mundo que vive en tinieblas, a la cual la iglesia, cada creyente debe ser la luz también de este mundo, así como Cristo es la luz. Nosotros no tenemos una luz propia, sin embargo somos como la luna, ¿verdad? Reflejamos la luz del sol, o sea, la luz del sol refleja la luna, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Entonces somos llamados de las tinieblas a su luz admirables. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora esto, gloria a Dios por esto, porque aquí es donde encontramos esa conexión maravillosa de kahal con eclesía. ¿Sí? De esa sombra de lo que había de venir,
¿verdad? Ahora en su iglesia, la forma en que adoraba el pueblo de Israel, la manera en que se congregaba el pueblo de Israel para escuchar las profecías, para escuchar palabra de Dios, la forma en la que ellos hacían ciertos rituales que nosotros también lo hacemos de alguna manera en un culto a Dios, era parte, una sombra, un tipo, un cuadro de lo que había de venir ahora con la iglesia. Entonces dice aquí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor, por esto tan maravilloso, Padre. Gracias, Padre, por esto tan increíble que es tu palabra, que nos habla y nos redarguye, nos confronta, Señor, día tras día. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No habíamos sido pueblo, pero ahora lo somos en Cristo Jesús, por la misericordia de Dios. Fíjense bien quién es el que está diciendo esto humanamente hablando. Obviamente Pedro había sido inspirado y fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios le sopló estas palabras. El apóstol Pedro, ese mismo que lo que quería hacer era judaizar a todos los hijos de Dios de aquel entonces, a todos los creyentes. En Gálatas capítulo 2, 11 al 14 podemos encontrar este conflicto que tuvo su origen entre los primeros cristianos y la ley judía, en particular la práctica de judaizar. Pedro y Pablo en Antioquía discuten sobre esto. Pedro antes llevaba una buena relación con los gentiles, pero llega el grupo de los judaizantes, un grupo de judíos de Jerusalén que sostenía la necesidad que los gentiles convertidos al cristianismo se tenían que circuncidar, tenían que seguir la ley mosaica para ser salvos. Por temor a este grupo, Pedro se retira y se separa de los cristianos gentiles, dejando de comer con ellos, dejando de estar con ellos. Este acto fue considerado por Pablo como una hipocresía, una simulación, ya que Pedro, siendo judío, ya había vivido como gentil al comer con ellos, pero ahora los obligaba de facto a judaizar si querían mantener la comunión con él y con los demás creyentes judíos. Pablo ve en la acción de Pedro una amenaza a la verdad del evangelio. Y hoy en día también hay una corriente, si no enseña el evangelio de Cristo, si no es está dentro del checklist bíblico, no podemos llamarlo iglesia, es una secta. Y hay una secta que enseña que tiene que cumplirse los 10 mandamientos, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que guardar la ley, algo que Pedro estaba haciendo en su momento, queriendo judaizar. Y aquí lo que nosotros vemos es que Cristo viene, también dice, a romper la barrera que nos separaba para ser uno solo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que la iglesia se convierte en ese pueblo espiritual de Dios, ¿sí? Donde de alguna manera ahora la iglesia no sustituye, ojo con esto, no sustituye al pueblo de Israel, pero sin embargo de dos hace uno solo a través de la iglesia. Y aquí es lo hermoso y lo maravilloso que podemos encontrar en cuanto a esto. Entonces, la justificación y la salvación provienen únicamente de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios, y no de las obras de la ley, como la circuncisión o las normas alimentarias. La retirada de Pedro insinuaba que la comunión entre judíos y gentiles solo era posible si los gentiles se sometían a las prácticas judías, lo cual Pablo consideraba una traición al evangelio de la gracia. Por lo tanto, si tú estás en una de esas que se llaman iglesias, pudiéramos decir el nombre, sí, algunas son adventistas, algunas son de otras ramas que te hacen guardar la ley, si te hacen guardar ciertas cosas, o te empiezan, hoy en día hay una corriente que se está metiendo en todo tipo de denominaciones que buscan precisamente eso, judaizar a la gente, y que es el rabino no sé qué tanto, y él nos está trayendo revelación, y hay mucho, está pululando ahorita, es una epidemia, ¿sí? Que está pasando y que se está infiltrando en las iglesias. Nosotros estamos en el periodo de la gracia y tenemos que entender esta parte, ¿sí? Si alguien nos trae otro evangelio distinto a este, no puede ser entonces esa una iglesia, es una secta. Y por lo tanto, podemos encontrar nuevamente aquí en esta parte de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En los pasajes que mencionamos antes y a lo largo de las escrituras, Cajal y Eclesía se refieren
a la asamblea, congregación del pueblo de Israel convocado por Dios con un propósito específico: recibir su palabra, adorarle o tomar decisiones importantes. Para eso está la iglesia, entre otras muchas otras cosas más, pero su fundamento, sus ejes rectores se basan en recibir palabra de Dios, en adorar a Dios y en tomar decisiones importantes. Este uso sentó las bases para el significado teológico que Jesús le daría más tarde en el Nuevo Testamento a la palabra eclesía, al referirse a la asamblea de creyentes que él estaba llamando para que de ambos pueblos hiciera uno, pues su oración siempre fue que ellos sean uno para ser su iglesia. Algunos ejemplos que podemos encontrar, pues bueno, los vamos a encontrar en Mateo 16, 18, que lo vamos a ver en la próxima, Mateo 18, 17, y a lo largo de la escritura podemos encontrar diferentes tipos, cuadros y sombras, ¿verdad?, de lo que había de venir, como lo que acabamos de hablar. Colosenses 2.17, Colosenses 2.17, si quieres buscarlo rápidamente ya para ir concluyendo, Colosenses 2.17, ahí podemos encontrar esto que estamos hablando, ¿sí? Todo, ¿sí? Colosenses 2:17. Por eso les decía que tuviéramos una Biblia a la mano. Colosenses 2:17. Si tú lo tienes ya ahí, léelo también en voz alta. Yo lo voy a leer también ahorita en voz alta. Dice: todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si tú lees todo el contexto, pues te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que se está refiriendo precisamente a la parte de la iglesia. Y todo aquello que de alguna manera estaba hablando acerca del pueblo de Israel y todo esto, era nada más una sombra de lo que había de venir. Hebreos 8:5 también nos habla acerca de esto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 10 versículo 1, teniendo la sombra de los bienes venideros. Y esto lo vamos a ver en la próxima también. Hechos 7:38, velos anotando para que tú vayas estudiando en casa y leyendo el concepto de todo esto. Te repito las citas para que las vayas estudiando. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18, Hechos capítulo 7. Entonces, en todos estos, como vimos anteriormente, la palabra cajal y eclesía están relacionadas. Entonces, rápidamente ya, hay una corriente de pensamiento que dice que el modelo de gobierno es a como se ve mediante Moisés, Josué, Nehemías, pero en realidad es que fue un modelo en el que Dios habló por medio de ellos, tuvo un propósito, tuvo su tiempo y para su iglesia hoy dejó establecida la manera en la que debe de ser compartida esa autoridad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos fue revelado, formalizó su iglesia, como lo vimos en Mateo 16, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la revelación total. Entonces, era lo que yo les decía al principio. Hoy en día hay muchos pastores que están haciendo la función de apóstoles y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Hebreos 1 del 1 al 4 nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, por Josué, por Nehemías, así como lo hacían ellos con esa autoridad total como apóstoles prácticamente, que era un cuadro, también una sombra de lo que vendrían siendo los apóstoles posteriormente. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, mis hermanos, amigo, amiga, si tú nos estás viendo por primera vez, yo te quiero invitar a que te acerques a Dios, a que busques realmente de Dios. No es una casualidad que el día de hoy estés teniendo contacto con esta palabra. A lo mejor Dios te está llamando ya también para que tú te congregues en algún lugar, tú te reúnas, o ha estado pasando por tu mente, he estado pasando esta situación difícil, ¿qué hago? Yo veo que en las iglesias lo que hacen es que se reúnen, ahí se ayudan, ahí se aconsejan. Bueno, eso es ser iglesia también. Entonces, acércate a Dios. Dios quiere tener un trato contigo. Haz una oración, que una oración no es más que platicar con Dios, ¿sí? Platicar con Dios y decirle, reconociendo que somos pecadores, si esa es nuestra condición ante Él, somos pecadores, pero que por su gracia Él nos dio a su Hijo Jesucristo, para que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, tu camino, el camino que estás llevando es directo al infierno.
Y Dios no quiere eso, por eso envió a su Hijo, para hacer ese puente de alguna manera, para que podamos tener acceso al Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra de Dios que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede ir a Dios, al Padre, si no es a través de mí. Necesitamos a Cristo. Si tú a lo mejor quieres entender más todos estos temas, necesitas el Espíritu Santo para poder entenderlo. Y nosotros, hermano, hermana, quiero hacerte también una invitación, un llamado, a que también analices a lo que hemos estado viendo ahorita, si realmente estás en la iglesia de Dios, o también, recuerda, tú eres parte de la iglesia. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para corregir las cosas que están en tu iglesia? Para corregir las cosas deficientes que se encuentran en tu iglesia. Y a través de la palabra de Dios tú puedas tener un argumento bíblico, porque los pastores no son infalibles. El único infalible es Dios. Dios es el que no falla, es perfecto. Entonces, poder acercarte y poder decirle: mire, la escritura dice esto. La palabra de Dios dice esto, yo he ido aprendiendo esto, y te puedas acercar con un argumento bíblico para poder convencer con mansedumbre, para poder convencer de alguna manera con amor a aquellos que contradicen, ¿verdad? A veces hay momentos en los cuales no dejan otra opción, pero sin embargo, buscar siempre la conciliación, ¿verdad? Es algo muy importante. Si no se puede dar, pues ni modos, ¿verdad? Se lo encomendamos a Dios, pero sin embargo, sí es importante que vayamos analizando todo esto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, sí es importante que tú y yo nos congreguemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a congregarnos, ¿verdad? Hay unos que dicen: no, yo no necesito congregarme, yo desde mi casa, yo ahí leo la palabra de Dios, yo ahí canto, yo ahí oro, no necesito congregarme. No, la palabra de Dios nos manda a congregarnos, y lo vamos a ver a lo largo de la escritura, la importancia de congregarse, porque ahí la presencia de Dios se manifiesta también, la gloria de Dios también se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, en lo que ya vimos a lo largo de la escritura, se nos dejan precedentes. Podemos darnos cuenta que se nos dejan precedentes, se nos dejan huellas, se nos dejan sombras de lo que en Cristo vemos cumplido. Cajal y eclesía siendo referentes de lo mismo, un solo pueblo en Cristo, donde no hay judíos ni gentiles, donde esa pared de separación fue quitada por Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso decimos que somos una iglesia apostólica, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto lo encuentras en Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 22. Vamos a terminar con una oración. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permitiste pasar en familia de fe, como iglesia también, Señor, de alguna manera reunida como un solo cuerpo que somos en ti. Señor, te queremos agradecer, Señor, por cada persona que nos está viendo, Padre, que en su iglesia, que sean miembros de alguna iglesia local, Señor, te pedimos que tú también seas con ellos, que seas con su pastor, con sus líderes, Señor, que ellos puedan ir viendo la necesidad de la urgencia también, Señor, de abordar estos temas a la luz de la palabra tuya, Señor.
porque es nuestra única regla de fe, de orden y de práctica. Padre, te pedimos que nos ayudes a alinearnos siempre a tu pensamiento, aun aunque vaya quizás en contra de algo que hemos creído por, por mucho tiempo, Señor. Quítanos aquello, Señor, renueva, transforma, Señor, renueva nuestro entendimiento a través de tu palabra. Señor, nos presentamos delante de ti como un sacrificio vivo, Señor, para que quites todo aquello que puede estorbar, que tu Espíritu fluya, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y de esta manera, Señor, podamos ser transformados día tras día en ti, para que podamos, Señor, vernos a través de este espejo que es tu palabra y podamos ver si realmente estamos actuando como hijos tuyos, como iglesia tuya. Señor, te pedimos también por cada pastor en cada iglesia, por cada líder, por cada oficial en la iglesia, Señor, por los diáconos, pastores, por cada siervo tuyo que esté en algún ministerio en cada iglesia, que tú les des sabiduría, entendimiento, Señor. Que si tienen tu espíritu, Señor, tú los guíes a toda la verdad, que tú, Señor, les abras el entendimiento, les quites el corazón de piedra y les des uno de carne, Señor, para que de esta manera ellos puedan ser sensibles a tu palabra y puedan ser personas que realmente estén dirigiendo a tu iglesia, Señor, apacentando la grey de Dios, Señor, como tú lo mandas. Te pedimos, Padre, pues que toque sus corazones, que toque sus vidas y que ellos desde el púlpito, Señor, puedan estar enseñando esto. Que desde el púlpito ellos vean la urgencia, Señor, que toda la iglesia tiene que ser adoctrinada con esto. Señor, que más que pensar en hacer un grupo aparte para enseñar esto, más que a lo mejor pensar en hacer un seminario, que no es que estemos diciendo que esté mal, está bien, Señor, que la iglesia sea un seminario constante, donde toda la iglesia esté siendo adoctrinada, donde toda la iglesia esté siendo enseñada, Señor, sobre estos fundamentos que tú has puesto, Señor, a través de tu palabra, para que tu iglesia camine tranquila, segura y siempre conforme a tu voluntad, porque tu iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos a seguir siendo sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo, Señor, personas, Señor, que podamos estar atentos a la voz, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres el pastor, tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, y queremos escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos, Padre, en estos momentos, los que vayamos a descansar. Señor, danos un descanso más en el cual podamos reponer energías. Y si es tu voluntad que veamos el día de mañana para los planes que tenemos, Padre, también si están dentro de tu voluntad, que se puedan hacer. Y de esta manera, Señor, en todo lo que hagamos, tú seas glorificado. Ayúdanos a caminar día tras día en tu temor, Señor, y de esta manera podamos siempre agradarte a ti y glorificarte a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Si tú nos estás viendo posteriormente a esta transmisión en vivo, pues bueno, saludarte también y qué bueno que te estás interesando en este tema. Es de mucha importancia. Si tu pastor a lo mejor en tu iglesia no lo está enseñando, acércate y dile: pastor, yo quiero saber más de eclesiología, por favor. Lo necesito saber, y que ellos también te aconsejen, que ellos también, al final de cuentas, esa es la función de ellos, ¿verdad? Enfocarse en enseñar la parte espiritual, ¿verdad? En la cual tenemos que crecer como iglesia. Y bueno, eclesiología bíblica estamos viendo y estamos hablando y hablamos sobre la naturaleza y origen de la iglesia. Y vamos a continuar primeramente Dios el próximo viernes, si Dios nos presta vida. Y esto fue transmitido a través de Matrimonio sobre la Roca, Conectados, Familia de Fe y mi página Joel Garland. Así que nos vamos a estar viendo primeramente Dios el próximo viernes a las 9 de la noche. Vamos a arrancar, ya no vamos a dar tanto tiempo de entrada, vamos a entrar lo más pronto posible para acabar a las 10 en puntito, tratar de no pasarnos mucho de las 10, para que sea una hora exacta de enseñanza y de esta manera poder glorificar a Dios. Mis hermanos, gracias por acompañarnos, gusto saludarlos a cada uno. Posteriormente vamos a estar leyendo ahí sus comentarios, ¿verdad? Y si tienes motivos de oración, recuerda, ponlos ahí para que también podamos orar por ellos, y también ora por nosotros, para que Dios nos pueda ir proveyendo un lugar para poder ir teniendo un punto de reunión donde podamos ir tratando más acerca de estos temas. Aquí, como te digo, vamos así sobre el tiempo, ¿verdad? Pero sí queremos llevarlo más desmenuzadito, así que ayúdanos a orar también por esto. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.